tal, colegas? Buenas tardes, tengan todos ustedes. El Colegio Nacional de la Abogacía les da la bienvenida. Hoy nos toca ver el tema de la demanda. La demanda, una buena estructura de demanda es muy importante para que podamos tener la posibilidad elevada de éxito en un asunto. Antes de empezar a ver los requisitos de la demanda, tendríamos que señalar que es importante revisar los elementos de cada una de las acciones que vayamos a intentar, sea esta una acción personal, sea esta una acción real, ver la materia que rige la demanda que vamos a entablar, y de ello va a depender mucho el éxito de nuestro asunto. El artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles nos marca los requisitos mínimos que debemos de cumplir para que nuestra demanda sea admitida, que ese es principalmente y en principio es lo que tenemos que hacer, que la demanda sea admitida. Nuestro artículo 255 nos habla de las reglas de los juicios ordinarios. Hoy vamos a hablar de los juicios ordinarios y de estas reglas, porque si nosotros conocemos las reglas generales, pues ya podremos aplicar estas reglas generales a los casos particulares, como en el caso de los juicios especiales. Dentro del procedimiento ordinario, el artículo 257 nos marca que nuestra demanda o toda controversia iniciará con la demanda. Y si ustedes se preguntarán, jóvenes abogados que inician en el tema de litigio, ¿qué es, cómo y cuándo se plantea una demanda? ¿Cómo vamos a formular esta demanda? Como les comentaba hace un momento, tenemos que analizar primero cuáles son los elementos de la acción. No todo lo que nos llegue a decir nuestro cliente, no todo lo que nos llegue a plantear la persona que interesada en este asunto va a ser sujeto a una demanda. Nosotros tenemos que visualizar si esta demanda es factible. ¿Y cuándo una demanda es factible? Cuando tiene posibilidades de éxito. Y estas posibilidades de éxito se dan con base en los elementos de las acciones que vamos a intentar. En otras palabras, para que nosotros podamos ejercer una acción tenemos que tener un derecho. Ese derecho está contemplado en este caso en el Código Civil de la Ciudad de México. Sea este un tema familiar, sea este un tema de propiedad, sea un tema de arrendamiento, pues tenemos que ver que esto esté sustentado en una acción y que esta acción tenga posibilidades de éxito derivado de la propia ley civil. Les explico esto. Si nosotros fundamentamos nuestra demanda en cuanto al fondo a una acción y tenemos ese derecho, pues evidentemente podemos llegar, si cumplimos con las etapas procesales correspondientes y cumplimos con los requisitos mínimos que se marcan en la ley, hablando de este principio de estricto derecho que rige nuestra materia, pues vamos a tener acceso a cada etapa procesal y en su momento a lo mejor a una sentencia favorable. Cuando hablamos de elementos de la acción, estos tenemos que señalar que son los que están contenidos en el Código Civil. ¿Qué acción voy a intentar? Si es una acción personal, si es una acción real, si es una acción derivada de algún contrato de arrendamiento, de un contrato de compraventa. De ahí tenemos que determinar primero qué tipo de acción es. Y esto es muy importante porque muchas veces los clientes nos piden cita y nos expresan cuáles son sus inquietudes y su derecho a reclamar. Pero si este derecho desde inicio está trunco, es infundado, es un derecho que es subjetivo únicamente por una suposición que tiene el cliente, que tiene esa posibilidad de hacer reclamos. Si no tiene un sustento legal, si no tiene una concordancia con el derecho subjetivo de la persona, pues no va a prosperar. Les pongo un ejemplo. Muchas veces llegan los clientes y dicen, oiga, pues yo ya tengo rentando 25 años este inmueble, falleció el dueño de la casa, ¿ya me la puedo quedar? ¿Ya puedo yo ser propietario? Pues aquí cabría preguntar, ¿por qué? ¿De dónde saca usted esa idea de que usted puede ya ser propietario si su origen de la posesión deriva de un contrato de arrendamiento? No, pero es que yo ya tengo entendido de que después de 5 años, porque aparte de esto ellos se instruyen y medio leen y se asesoran con algún compadre y les dice que ellos pueden además
ya después de ciertos años pueden, y te señalan el caso en específico, te dicen, después de 5 años ya puedes tú hacerte propietario, entonces ya vienen a solicitarte la consulta y quieren que se inicie una acción de prescripción positiva derivado de que ya tienen 20 y tantos años en el inmueble y además sumado a que el dueño falleció. Entonces dicen, bueno, pues aquí están dadas las condiciones, tengo el derecho. Pues no, finalmente nosotros cuando analizamos esas peticiones tenemos que hacer un estudio de fondo de esos elementos de la acción. Lo que ellos pretenden es una acción de prescripción positiva. ¿Y cuáles son los elementos de esa acción de prescripción positiva? Tener la posesión del inmueble por lo menos de 5 años de manera pública, pacífica y continua. Y se les olvida, en calidad de propietarios, calidad que no tienen, y por eso falta ese elemento de la acción que pretenden suplir con un contrato de arrendamiento. Entonces, al no reunirse esos elementos de la acción, pues la demanda que nosotros planteemos pues será finalmente declarada improcedente, tendrá pocas posibilidades de éxito. Entonces, tenemos que ser muy puntuales en escoger cuáles son las batallas que vamos a asumir y si estas son viables, pues es un consejo que les doy que podemos hacer. Si no es viable, pues ni meterse, compañeros, y pues mejor dejar que ese cliente encuentre al abogado que necesita, que le va a decir que sí se puede, pero finalmente esa sentencia no será una sentencia favorable, derivado de que no tomaron en cuenta los elementos de la acción. Si ya después de analizado los hechos y la pretensión de nuestro cliente ya tenemos que los elementos de la acción se cumplen, pues entonces ya entraremos a la etapa que es la de formular la demanda. ¿Cuáles son las reglas que rigen esta formulación de la demanda? Pues están contenidas en el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles, en donde nos marca cada uno de los puntos que tenemos que cumplir. Y primero que nada tendremos que señalar el tribunal ante el cual se promueve. Entonces ahí vamos a ver cuestiones de competencia. Si es por materia, si es por grado, juez de primera instancia, juez de oralidad, si es cuestión territorial, donde se encuentra el bien inmueble, y por otro lado la cuantía. Entonces ustedes recordarán, si hacen una remembranza a sus clases de Derecho Procesal Civil, que existen competencias por razón de territorio, por razón de materia, por razón de cuantía y por razón de grado. Entonces, antes de iniciar la demanda, primero tenemos que determinar, con base en este parámetro que nos marca el artículo 255, primero tenemos que ver quién es el juez competente, por razón, repito, de materia, de grado, de cuantía y territorio. Entonces, si hablamos de que este cliente pretende hacer una prescripción positiva, nos dice, pues preguntamos en ese sentido, el inmueble donde se encuentra ubicado, pues que se encuentra en Yucatán. Bueno, pues entonces el juez competente, con base en las reglas que nos marca por ahí el artículo 152, si no mal recuerdo, del Código de Procedimientos Civiles, vamos a ver por razón de territorio quién sería el juez competente si el inmueble está en Mérida. Pero dirá el cliente, no, es que a mí me dijeron que sí se puede, que bueno, primer punto, no se puede. Segundo, por razón de cuantía hay que ver el valor del inmueble para determinar si es juez de primera instancia o si es un juez de oralidad, etcétera, etcétera. Por razón de grado, pues sabemos que no es juez de apelación, no puede verlo un juez de apelación. Y el último punto que era por razón de materia, esto será materia civil, será materia familiar, será materia mercantil. Bueno, pues entonces estas problemáticas las tenemos que resolver de inicio porque es el primer punto que nos pide el artículo 255. En el análisis que hagamos de esta situación, pues dependerá mucho entonces nuestro primer requisito, cómo lo vamos a cumplir. Y si no tenemos las cosas claras, pues tenemos que remitirnos al estudio de la competencia. Dentro de esto también vamos a señalar los requisitos que nos marca ese 255. Tenemos que poner el nombre del actor, que se va en la parte de arriba, o dependiendo del estilo de cada quien. El nombre del demandado, el tipo de juicio, si es un juicio ordinario, hay juicios especiales, y como lo comentamos hace un momento, el juez competente, el tribunal al cual se va a dirigir. Entonces aquí también tenemos que resolver, antes de seguir con los requisitos de ese 255, tenemos que determinar qué tipo de juicio es. ¿Cómo sabemos si es un juicio ordinario o es un juicio especial? Pues la forma de saberlo es que si el juicio
en este caso de prescripción positiva, no tiene un capítulo especial que diga juicio especial de prescripción positiva o juicio especial de sucapión, como lo tienen en algunos estados, pues entonces ya de ahí partimos que es un juicio ordinario, que sigue las reglas del juicio ordinario civil, que iremos viendo poco a poco cómo funcionan estas reglas. Si es un juicio especial, pues tendrá la exclusión de la regla especial, excluye la general, entonces tiene sus reglas particulares para plantear la demanda. Pues desde ahí empezamos con esa situación, y una vez resuelto si es juicio ordinario o es juicio especial, pues en este caso, si nos hablan de una prescripción positiva y ya analizamos los elementos de acción, pues entonces tendremos que ver y estudiar el código, leer nuestro código y ver si no tiene una regulación especial. Evidentemente no tiene una regulación especial y por tanto será un juicio ordinario. Y las reglas del juicio ordinario son en contener estas etapas o conocer estas etapas, que son la etapa postulatoria, la etapa conciliatoria, la etapa probatoria y por último la etapa conclusiva. La etapa postulatoria, ¿cómo se compone? Pues con la demanda y con la contestación, tiene sus plazos para que se conteste la demanda, sus reglas. La etapa conciliatoria, ¿cómo inicia? Una vez de que se ha fijado la litis, ya se contestó la demanda o en su caso la reconvención. La etapa probatoria, que se compone del ofrecimiento de las pruebas y del desahogo. Y por último la etapa conclusiva, que viene a dar fin con las conclusiones de las partes, los alegatos que se hagan en la audiencia de ley respectiva y finalmente viene la sentencia. Esa será la etapa conclusiva y después posteriormente pues hablaremos de la etapa de ejecución. En términos generales esta es la temática de un procedimiento ordinario y bueno, debemos de tomar en consideración lo que les he referido en cuanto a que debemos de analizar varias cosas. Primero, elementos de la acción, qué tipo de juicio es y ante qué autoridad vamos a promover, porque es la fracción primera del 255 que nos marca cuáles son las reglas del procedimiento ordinario. Si fuera un procedimiento especial, bueno, ya explicaremos más adelante en qué consisten estas. Pues finalmente, pues esta es una introducción que vamos dando, ya estaremos entrando a detalle. Ahorita pues les pediré que analicen esa parte de lo que les he comentado en cuanto a la competencia, en cuanto a los elementos de la acción. Y la próxima sesión que tengamos veremos ya lo relativo a la formulación de los hechos, cómo se formulan los hechos, la cuestión de si debemos de ofrecer pruebas en el juicio ordinario al momento de presentar la demanda, qué debemos de acompañar. Esas son cosas muy importantes y que suelen confundirse mucho, porque yo veo en juicios ordinarios que un capítulo de pruebas y eso lo único que me evidencia es que no hay un buen manejo de los temas de este tipo de juicios, ¿no? O sea, yo cuando veo una demanda, nos toca contestar una demanda que ya viene con capítulo de pruebas, entonces eso nos indica que el colitigante o el contrario no maneja adecuadamente el procedimiento. Pues estaremos entonces viendo estos puntos y estas temáticas tan interesantes a efecto de que ustedes puedan tener una idea más precisa de cómo elaborar una demanda y cómo llevar un procedimiento, cómo llevar un buen procedimiento, porque llevar un procedimiento cualquiera lo lleva ahí y también iremos viendo los medios de impugnación para que en algún momento ustedes tengan esas técnicas suficientes para poder llevar un litigio adecuadamente. Tengan ustedes buenas tardes y seguiremos en contacto.